Arrojaron a Raúl al foso de los leones con la esperanza de verlo derrotado, pero los reyes de la selva no lo atacaron. Se acostaron a sus pies. Afuera, la policía entró en pánico cuando descubrió quién era, un veterano de guerra cuya dignidad era más fuerte que el miedo. Pero primero, suscríbete al canal y deja tu like y ayúdanos a traer más historias interesantes. La noche era fría y la niebla cubría las calles suburbanas llenas de baches. Raúl Ferreira caminaba lentamente, sus manos callosas agarrando firmemente una Biblia gastada. Acababa de llegar de una reunión de la iglesia, donde había cantado con corazón alegre. Pero al doblar en una esquina mal iluminada, dos faros le deslumbraron. Un coche de policía se detuvo a toda prisa. Salieron dos hombres, uniformados, pero con expresiones que denotaban indiferencia y arrogancia. «Oye, tío, detente ahí», gritó el más joven, con una sonrisa sarcástica. «¿A dónde vas en este momento? No tienes casa, ¿verdad?» Raúl se dio la vuelta con calma. Sus ojos eran serenos, pero profundos como un abismo. Él respondió en voz baja y firme. «Vuelvo de la iglesia, señor. Solo quiero llegar a casa». «¿Iglesia?», se burló el otro policía, más viejo, escupiendo al suelo. «¿Y esa Biblia de ahí? Está lleno de notas falsas, ¿verdad? ¿Dónde está el documento? Muéstralo ahora». Raúl abrió su billetera con manos lentas y ofreció su identificación. El policía más joven tomó el documento y lo examinó con exageración teatral. «Raúl Ferreira dos Santos, nacido en 1952. ¿Qué haces en este barrio, viejo? ¿Crees que puedes caminar como si la calle fuera tuya?», se burló, tirando el documento al suelo. Raúl se agachó con dificultad para recoger su identificación. Su paciencia fue un escudo contra la humillación. Levantó la cabeza y preguntó: «¿Por qué este enfoque, señores? Solo soy un hombre que intenta llegar a casa». El anciano rió amargamente y empujó a Raúl por el hombro. «Estás intentando ser inteligente, ¿eh? Baja la voz, viejo. Aquí no lo pedimos dos veces. Parece como si hubiera estado tramando algo malo». Raúl permaneció en silencio y su tranquilidad irritó aún más a los policías. El más joven cogió la radio y susurró algo mientras el mayor miraba a Raúl con desdén. «¿Sabes qué? Llevemos esto a la estación de policía. Quién sabe, quizá encontremos algo en su bolsillo», sugirió el hombre mayor, dando un golpecito a la porra que colgaba de su cinturón. Raúl suspiró, pero no pudo resistirse. Mientras le ponían las esposas en las muñecas y lo conducían al coche, murmuró casi para sí mismo: «No sabes lo que estás haciendo». En la comisaría, Raúl fue arrojado a una celda oscura. El sonido de la risa de los agentes de policía resonó mientras discutían su siguiente paso. «Amigo, ¿viste la expresión de su cara? Ese viejo engreído. Vamos a asustarlo», dijo el más joven emocionado. «Ya conozco el lugar perfecto. El zoológico abandonado. Todavía existen esas jaulas. Dicen que los leones allí tienen hambre. Veamos si mantiene la calma cuando se encuentre cara a cara con uno de ellos», sugirió el hombre mayor. Raúl fue sacado de la celda y llevado, todavía esposado, al lugar. El zoológico era una sombra de lo que una vez fue. El óxido cubría las jaulas y el olor a carne podrida impregnaba el aire. Los dos policías lo arrastraron hasta la guarida de los leones. Horribles rugidos resonaron en la noche, como una oscura advertencia. «Está bien, abuelo, es hora de conocer a los dueños», bromeó el más joven, abriendo la puerta de la jaula. Raúl miró a los policías una última vez. Su expresión era impasible. «La justicia no falla, señores. Puede que tarde un poco, pero siempre llega». Sin dudarlo, los policías lo empujaron hacia el interior. Cerraron la puerta, riendo, mientras los leones comenzaban a moverse en la oscuridad. El más joven sacó su teléfono celular. «Esto va a ser un éxito en el grupo», dijo, empezando a grabar. Raúl permaneció inmóvil mientras los brillantes ojos de los leones aparecieron en la tenue luz. Él permaneció tranquilo, en absoluto silencio. Algo en su postura parecía contener a los animales. Dentro de la jaula,
los leones giraban a su alrededor. Uno de los más grandes se acercó rugiendo suavemente. Raúl extendió su mano sin dudarlo. El león olfateó y, para sorpresa de todos, se sentó a los pies de Raúl. Los otros leones también se echaron a su alrededor, como si reconocieran algo en él. Los policías que estaban afuera se quedaron paralizados. ¿Qué carajo? ¿Estás viendo esto?, preguntó el más joven, con el móvil temblando en las manos. Si es tan bueno, puedo seguir adaptando la historia. Él solo está jugando con nosotros. Son solo animales, murmuró el policía mayor, pero su voz se quebró y el miedo comenzaba a extenderse en sus ojos. Raúl se volvió hacia los leones y, con un gesto tranquilo, se agachó. Murmuró algo inaudible y los leones reaccionaron de inmediato, volviendo a recostarse, como si obedecieran una orden silenciosa. Afuera, los agentes de policía intercambiaron miradas nerviosas. Esto es muy raro, dijo el hombre más joven, ahora visiblemente incómodo. Raúl se levantó con calma, mirando a los dos hombres a través de los barrotes de la jaula. Tu historia termina aquí. Querías que tuviera miedo, pero la cobardía está toda en ti. La policía comenzó a retroceder, el pánico era evidente en sus expresiones. Lo que debería haber sido una escena de humillación y crueldad se convirtió en algo que no podían controlar. Raúl se mantuvo firme, su presencia era tan intimidante como los leones a su lado. La noche apenas comenzaba, pero Raúl había dado su primer aviso. Los policías corrieron hacia el coche apresuradamente, sin mirar atrás. El más joven, temblando, se arrojó al asiento del pasajero mientras el mayor conducía con expresión sombría, sus manos agarrando fuertemente el volante. Estamos jodidos, murmuró el más joven mirando su móvil que aún tenía parte de la grabación. Esto va a ser un problema. ¿Viste cómo habló? ¿Qué pasa con esos leones? Esto no es normal. El hombre mayor resopló con irritación, tratando de mantener la compostura. Subió el volumen de la radio, intentando ahogar la tensión en el coche. Callarse la boca. Él simplemente tuvo suerte. Esos leones estaban cansados o algo así. Es solo un anciano que cuenta historias para asustar a la gente. A pesar de sus palabras, la voz del anciano traicionó su confianza. Él sabía que algo andaba mal. No fue solo la actitud de los leones. Fue el propio Raúl. Su calma, la seguridad en sus palabras y, sobre todo, esa frase, asterisco, no sabes con quién estás tratando, punto asterisco. ¿Y si no está mintiendo? Continuó el más joven, mirando inquieto por la ventana. Deberíamos averiguar quién es antes de que esto se salga de control. Está bien, hazlo. Busca su nombre. Pero hazlo lejos de aquí. Y si esta historia sale a la luz, será tu culpa, respondió el hombre mayor, apretando los dientes, tratando de controlar su propia inquietud. Horas más tarde, el policía más joven, ahora solo en casa, se sentó frente a su computadora. Tecleó Raúl Ferreira dos Santos en el sistema interno de la policía y se sorprendió por la cantidad de resultados que aparecieron en la pantalla. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, el oficial más joven sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esperaba encontrar solo información básica, pero lo que encontró fue una lista larga y detallada. Raúl Ferreira dos Santos no era un hombre común y corriente. Había registros militares, artículos de periódico, menciones a misiones humanitarias y condecoraciones. Raúl era un veterano de guerra, altamente condecorado por su valentía en misiones aparentemente imposibles. Su nombre apareció en informes de operaciones militares secretas realizadas en territorio enemigo, donde había dirigido equipos en circunstancias extremas, saliendo siempre victorioso. El oficial de policía hizo clic en uno de los archivos y comenzó a leer. El capitán Raúl Ferreira dos Santos, conocido como el Pacificador, es reconocido por su capacidad de mantener la calma en situaciones de alto riesgo. Durante la operación Tormenta Silenciosa, logró negociar con líderes de grupos armados, evitando una tragedia inminente. Entre sus logros destacan el rescate de decenas de rehenes y la desactivación de conflictos sin derramamiento de sangre. Tras su retiro, se dedicó a causas sociales, convirtiéndose en una figura respetada en comunidades desfavorecidas. El hombre más joven se reclinó en su silla, con el corazón acelerado. Dios mío, murmuró, leyendo las palabras.
Hizo clic en otro enlace. Un artículo presentó una entrevista con Raúl, en la que habló sobre la importancia de la serenidad ante el peligro. Incluso hubo menciones de su fe, algo que él dijo era la fuente de su fortaleza. De repente, el policía se dio cuenta de la magnitud del error que él y su compañero habían cometido. Raúl no era solo un hombre, era una leyenda viviente. Y ahora, tenían un vídeo de él con los leones, algo que, en manos equivocadas, podría causar revuelo. El teléfono del policía sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el compañero. Entonces, ¿descubriste algo?, preguntó el mayor, con voz llena de preocupación. Me enteré. Y estamos en problemas. Este tipo no es nadie, es un héroe de guerra. Incluso hay premios e informes sobre él. Nos metimos con la persona equivocada. Hubo silencio al otro lado de la línea antes de que el compañero respondiera, ahora visiblemente nervioso. Borra eso. Todo. Lo que viste, el vídeo, desaparece con todo. No podemos dejar que esto se filtre. No podemos borrar lo que hicimos. ¿Qué pasa si decide hablar? ¿Qué pasa si esto llega a la prensa?, respondió el más joven con voz temblorosa. Entonces le haremos callar, dijo el mayor, más frío que nunca. Pero antes de que pudieran tomar alguna decisión, un sonido fuerte e inesperado resonó en la casa. El policía más joven se quedó paralizado. Alguien estaba en la puerta. Se levantó lentamente, con el corazón acelerado, y caminó hacia la ventana. Afuera solo había oscuridad. Cuando abrió la puerta, encontró un sobre tirado en el suelo. En el interior, una nota sencilla, escrita con letras firmes. La justicia está más cerca de lo que crees. Raúl. A medida que la atención de la justicia y los medios de comunicación iluminaron el caso de Raúl, el impacto de su historia creció exponencialmente. Raúl se había convertido en un símbolo viviente de resistencia y coraje. Personas de todo el país compartieron el vídeo y reflexionaron sobre los desafíos que enfrentan aquellos como el que luchan contra los prejuicios y la injusticia. En la corte, el momento de Raúl fue decisivo. Se puso de pie para testificar, la sala estaba en absoluto silencio y todos los ojos fijos en él. Con su voz tranquila pero cargada de emoción, dijo: dediqué mi vida a este país. Luché guerras, protegí vidas y representé los valores que creía que eran la base de la humanidad: justicia, igualdad y respeto. Hoy estoy aquí como una víctima del racismo, pero no como alguien derrotado. Estoy aquí porque sé que el silencio nunca trae cambio. La sala estalló en aplausos. Raúl había tocado algo profundo dentro de cada uno de los presentes, y sus palabras resonaron mucho más allá de las paredes de la sala del tribunal. La policía, ante pruebas irrefutables, el vídeo, los testimonios y el historial impecable de Raúl, no tenía salida. Intentaron justificar sus acciones con excusas vagas, pero la verdad era tan clara como la indignación en el rostro de cada persona presente. Al final del juicio, el juez hizo su declaración. Este caso no es solo un abuso de autoridad. Refleja lo que todavía está mal en nuestra sociedad. Raúl Ferreira es un ejemplo de dignidad y su lucha por la justicia expuso un sistema defectuoso. Por sus crímenes, los acusados son condenados por abuso de poder, racismo e intento de asesinato. Los dos policías fueron condenados a largos años de prisión. Afuera del tribunal, una multitud aplaudió y coreó el nombre de John. Salió con la cabeza en alto, rodeado de personas que ahora lo veían como un verdadero héroe nacional. En su rostro había serenidad, pero también determinación. Frente a las cámaras, Raúl pronunció un último discurso. Hoy no es solo mi victoria. Es una victoria para todos los que creen que la justicia es más fuerte que el odio. La lucha continúa, porque aún quedan muchas jaulas por abrir y muchos leones por enfrentar. La multitud aplaudió y la historia de Raúl continuó inspirando. Continuó liderando movimientos contra el racismo y la desigualdad, dedicando su vida a transformar el dolor en esperanza. Mientras tanto, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y reflexiones. El mensaje de Raúl se había extendido como reguero de pólvora, tocando corazones y produciendo cambios. La lucha por un mundo más justo había ganado un nuevo capítulo, con Raúl Ferreira como rostro de la resistencia. Y así,
La historia de Raúl nos recuerda que el coraje y la dignidad son las armas más grandes contra la opresión. El cambio comienza cuando elegimos enfrentar la injusticia, y no hay jaula ni león que pueda detener a alguien que lleva la verdad en su corazón. Quédate con Dios y hasta el próximo vídeo.